Good morning. Buenos días. Are you well this morning? ¿Cómo se encuentran esta mañana? Amen. Amen. Fantastic, fantastic. Fantástico. Did you enjoy last night? ¿Se disfrutaron anoche? Was it different? Fue diferente. Sí? Sí, Mucho diferente. muy diferente. Huh? You know why? Ustedes Why do saben pastors speak a lot about money, por qué la mayoría hablan mucho del dinero, but not a lot about sex? pero no hablan del sexo. People need help with sex as much as they need help with money. La gente necesita mucha ayuda con el sexo al igual que con el dinero. Amen? Amén. Especially the young people. Especialmente los jóvenes. Myra and I, Mayra y yo, every morning, cada mañana, Monday to Friday, de lunes a viernes, we would have a devotional with our children. tenemos un devocional con nuestros hijos. Amen? Amén. We had a family devotional book. Es un libro familiar de devocionales. And the one morning Y en una mañana, in the devotional, en ese devocional, it spoke about a promise ring y hablaba de la promiscuidad that the father que el padre gave to his daughters. le dio a sus hijas. They were making a promise to their father Y las hijas le hicieron una promesa a su padre, that they would keep themselves for marriage. que ellas se iban a mantener hasta el matrimonio. And it talked about sexual purity. Y hablaba de la puridad sexual, la pureza sexual. David was 6, David tenía 6, Terry was 8. Terry But tenía 8, 6 and 8, my children. 6 y 8 años, mis hijos. So I asked them. Y So I asked my children. I asked my children a question. Y yo les hice una pregunta a mis hijos. Do you know what sex is? Y les pregunté, ¿ustedes saben qué es el sexo? ¿Qué es eso? 8 and 6. Y ellos tenían 6 y 8 años. See, puppy. Y me dijeron, sí, papá. Wow. Y yo me quedé, guau, Wow. guau. Whoa. Uf. I'm like, who told you? Y yo les dije, ¿quién les dijo? They said, no, our cousins. Y ellos me dijeron, nuestros primos. My brother's children Y los hijos de mi hermano are 12 tienen 12 and 10. y 10 años. And they told them about sex. Y ellos fueron los que le contaron a mis hijos de 6 y 8 And acerca their del friends sexo. at school told them about sex. Los amigos del colegio le contaron, les dijeron. I said, okay, Y yo les dije, está bien. tell me what sex is. Y yo les dije, bueno, cuéntenme qué es entonces el sexo para ustedes. They said the man gets on top of the wife, Y ellos the woman, me dijeron, el hombre se pone encima de la mujer. and they told me Y ellos me dijeron, that's where babies come from. y ahí es donde vienen los bebés. And I realized Y yo me di cuenta I was too late. de que ya era demasiado tarde. I said to them, listen, Escúchenme. if you want to know anything about sex, if you want to know anything about sex, Si ustedes quieren saber todo acerca del sexo, come talk to me. vengan y hablen conmigo. Come talk to your mother. Yo les dije, hablen conmigo o con su mamá. Let us teach you. Dejen que nosotros les Your enseñemos. friends and that, Sus amigos, they don't know everything, ellos no lo saben todo. but we can teach you. Nosotros podemos enseñarles. 8 and 6. 8 y 6. I can promise you, Les puedo prometer your children know about it. que ya sus hijos lo saben. Question is, La pregunta es, are you teaching them ¿eres tú el quien les está or enseñando is someone else teaching them? o alguien más les está hablando acerca del sexo? And if someone else is teaching them, Porque si alguien más les está enseñando a ellos, what are they teaching them? ¿qué es lo que les están enseñando? Wow. Wow. This is our responsibility, pastors. Pastores, esta es nuestra responsabilidad. This is our responsibility, parents. Padres, esta es nuestra Not the responsabilidad. TV, No la not televisión, the friends, no los amigos, not the cousins. no los primos.
not pornography, no la pornografía, my responsibility. nuestra responsabilidad. Amen? Amén. Bien. Wow. Guau. Is that too hard? Es caliente este tema. Is it too hard? Is that too hard, what I've Ok. said? ¿Es demasiado duro lo que estoy diciendo? Como No rudo. duro. Fantastic. Fantástico. Father, Padre, help us. ayúdanos. Thank you for your word Gracias por tu palabra, that is so clear. que es muy clara. Thank you that your word is not ashamed of sex. Que danos esa palabra de que no debemos estar avergonzados del sexo, But it's there in black and white. que está ahí claro. Help us all Y ayúdanos a todos to nosotros teach our children para que podamos enseñar in a our nuestros churches. hijos en nuestras iglesias, in Jesus' name. en el nombre de And Jesús. Lord, as we look at the story of the prodigals, Y Señor, a medida que miramos la historia del hijo pródigo, thank you gracias for your word. por tu palabra. Guide us and teach us Guíanos y enséñanos into the truth of your word. en tu verdad, en la verdad de tu palabra. Help me, Ayúdame, help Diane. ayuda a Diana, Pray for your anointing. de tu unción. Pray for my hearers. Oro por mis oyentes. Open their hearts Abre sus to corazones receive the fullness of para your que word. reciban la plenitud de tu That palabra, they could teach other people these truths. para que puedan enseñar estas verdades a otras personas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. The plan for this morning El plan para esta mañana is to look at the younger brother in more detail. Who wasn't here yesterday? ¿Quién no estaba ayer en la mañana? ¿Quién no estuvo? Wow, lots of you. Muchos de ustedes. Ay, 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 ay. You're going to have to listen to yesterday's recording. Van a tener que escuchar la grabación de ayer. Amen. Amén. But we are looking at the prodigal son story. Bueno, ayer estábamos hablando de la historia del hijo pródigo. We're looking at the story of the prodigal sons. Entonces estábamos viendo la historia de los hijos pródigos. Not one son, No un único hijo, but multiple sons. múltiples hijos. The story is from Luke chapter 15, La historia se encuentra en Lucas 15, from 11 to 32. del versículo 11 al 32. Amen. Amén. Now, I can't preach everything I preached yesterday. Pues no puedo predicar todo lo que But dije this ayer, is what we said yesterday. pero esto fue lo que dijimos ayer. In the story, En la historia there are 3 sons, hay 3 hijos, 3 fathers, 3 padres, 2 kingdoms, 2 reinos 3 options. y 3 opciones. Amen. Amén. So, the guys that were here yesterday, give me the 3 sons. The first son is who? Entonces, deme a los 3 hijos. El primer hijo es, ¿quién es el primer hijo? Older brother. Okay, well, firstly, the younger brother. Entonces, el primero, el hijo menor. See? ¿Sí? He's here prodigal. Que es el pródigo. See? Second brother, El segundo hermano, older the brother. older brother, is he a prodigal? Y él es pródigo. Es el pródigo. Sí, claro, sí, he's a prodigal as well. También es un pródigo. Es Okay. hijo pródigo. If you weren't here yesterday, by the end of today, you'll understand. Bueno, si estuvieron ayer, hoy al final del día van a Okay, entender now, por qué. if you were yesterday, shh, shh. If you were here yesterday, shh, shh. Sí. If you were here yesterday, you must be shh. A los que estuvieron ayer, que no le digan a los de hoy. Who's the third son ¿Quién es el tercer hijo in the story? en la historia? If you were here Pero yesterday, los que estuvieron ayer, no. who's the third son? ¿Quién es el tercer hijo en la historia? Do you know it, Ugly? Tú lo sabes. She didn't come. Huh? She didn't come. Just She didn't come. Jesus. Jesús. The third son El tercer hijo is Jesus, es Jesús, the perfect Son of God, telling the story.
el Hijo perfecto de Dios quien cuenta la historia. Amen. Amén. 3 fathers. Hay 3 padres. Father number 1, El padre número 1, the earthly father, the earthly father. el padre terrenal. Father number 2, El segundo, heavenly heavenly father, father, el padre who is celestial, represented by this earthly father. quien está representado por el padre terrenal, el de Amén. la historia. Amén. Father number 3, Y el padre número 3, the father of lies, the father of lies. el padre de Who mentiras. is ¿Quién Satan? es? Satanás. Was the younger brother serving the father of lies when he left his other father? Entonces, el hijo menor se encontraba sirviendo al padre de mentiras cuando dejó su hogar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Una pregunta. Era una pregunta. Was the older brother serving the father of lies? Ahora esta pregunta, ¿el hermano mayor estaba sirviendo al padre de mentiras? Yes. Sí. Sí. See. And we're going to look at that. Y vamos hoy a mirarlo. Then we said yesterday, this is a recap from yesterday. Estamos haciendo un recapítulo de ayer We said there are 2 kingdoms. y dijimos que habían 2 reinos. The kingdom of El reino de Dios and the kingdom of y el reino de Satanas. Satanás. Amen. There's only 2 kingdoms. Solo hay 2 reinos. Then there are 3 options in life. Y luego hay 3 opciones en la vida. And they're represented by the 3 sons. Y esas 3 opciones están representadas por los 3 hijos. Option number 1, La opción número 1, from the kingdom of darkness, del reino de la oscuridad. is what? ¿Cuál es? ¿Cuál es la opción número 1? The world. Worldliness, Lo mundano, represented by the younger brother. que está representado por el hijo menor. Second option in the kingdom of darkness, ¿Cuál es la segunda opción en el reino de la oscuridad? religion, La religión, represented by the older brother. representada en el hermano mayor. Third option, ¿Y cuál es la tercera? the kingdom of God, El reino de Dios, represented by representado por Jesus, Jesús, the one telling the story. el que estaba contando la historia. And Y the younger brother el hijo menor, comes into the kingdom of God cuando él entra al reino de Dios, after he repents. después de que él decide arrepentirse. Amen. Amén. We don't know No sabemos, if the older brother repents. no sabemos si el hijo mayor se arrepintió, The story doesn't tell us. porque la historia no nos lo cuenta. Wow. Wow. Now, one more thing. Ahora, una cosa más If you weren't here yesterday, que se dijo ayer. you've got to read from Luke chapter 15, verse 1 Tienes que empezar a leer desde Lucas 15, versículo to Luke chapter 16 and verse 16 2 hasta el capítulo 16, versículo to get the 16, context for this story. para que puedas obtener el contexto de la historia. Okay, and this is still a summary from yesterday. Esto es un resumen de ayer, But for those of you who were here yesterday, pero para los que estuvieron ayer, let's see if you are listening. déjenme ver si están escuchando. Jesus was talking to 2 groups of people. Jesús le estaba hablando a 2 grupos Actually, de 3 personas. groups. 3 grupos. Three. The younger brother, Al hijo menor, which group of people does he represent? al hijo menor, ¿qué grupo representa de las personas That were listening to Jesus. las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento? Tax collectors, Tax and collectors sinners. and sinners. Los cobradores de impuestos y Well pecadores. done. Muy bien. The older brother, ¿Y el hermano mayor? which group of people did he represent? ¿Qué? The teachers of the law and the Pharisees. Los maestros de la ley y fariseos. And then the disciples, Y luego los discípulos Jesus' disciples, de Jesús represent the representan sons and daughters of the kingdom. los santos y los hijos y las hijas del reino. Jesus was teaching them
Jesús les estaba enseñando how to come into his kingdom cómo podían and entrar how al to be reino, sons and daughters of the kingdom of God. cómo podían ser hijos e hijas del reino de Dios. Okay? Contento? Bien. Okay? You up to speed? Are you up to the same level as us now? Ya los que vinieron, ya están actualizados, todos estamos en la misma página. Amen. Can we do, now what I want to do is I want to unpack Bueno, ahora lo que quiero hacer es desempacar in deeper level en un nivel más profundo the younger brother. al hermano So I menor. want us to read Entonces vamos a leer Luke 15 capítulo 15, verse 11 versículo 11 to verse 24. al versículo 22. Let's read it. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Wow. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 24. 24. Ok. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amen. Amén. Do you know that God Ustedes sabían que Dios, and living in the kingdom viviendo en su reino, is a party? vivir en su reino es una fiesta. Church is supposed to be a party. La iglesia se supone que es una fiesta. La iglesia se supone que es una fiesta. This morning Esta mañana we were partying. estábamos en una fiesta. Amen. Amén. Ezekiel, you did a good job Hiciste un buen trabajo because you led us into the presence of God. porque nos guías a la And we presencia de were Dios celebrating y celebramos our King, a nuestro Rey, his great strength, su gran his fuerza, power, su his poder, glory, su and gloria his honor. y su honor. That's what worship is. Y eso es lo que es la adoración, It's a celebration una of celebración God, de the Dios, King, el Rey, and us, his sons and daughters. y nosotros con sus hijas e hijos. Amen. Amén. Okay. So, Ok. what do we learn Lo que aprendemos about the younger brother es del hijo menor from these verses we've read? de estos versículos que hemos leído. There's a verse in Jeremiah chapter 17, verse 11. Hay un versículo en Jeremías 27. No, 17, verse 11. Okay. There it is. Read it for us. El que acapara riquezas injustas es como una perdiz que empolla huevos que no puso. En la mitad de la vida las perderá y al final se mostrará como un insensato. Wow! Interessante, ¿no? See? Es interesante, ¿no? Did this happen to the younger brother? Esto que acabamos de leer le sucedió al hijo menor. Claro. Claro. Okay. ¿Ok? Now, the Ahora. younger brother Ahora el hijo menor is a worldly sinner es un pecador del mundo and a son of Satan. y un hijo de Satanás. Do you believe ¿Ustedes creen that every person que
Cada persona that is not born again que no ha nacido de nuevo is a son or daughter of Satan. es un hijo o hija de Satanás. So, belongs to God or Satan. But let that impact you. Dejen que eso les impacte, That should break your heart. que eso quebrante sus corazones. Sí. That's the truth Porque es una verdad that we believe. en la cual creemos. And this guy was lost. Y este chico estaba perdido. Amen. Amén. Now let's look Ahora miremos at this guy's attitude. The younger brother's attitude towards the father. Okay. Ahora miremos la actitud del hermano menor hacia su padre. He only wants Él solo quería his father's hand. la mano de su padre. He does not want his father's presence. Él no quería los regalos que su papá tenía para ofrecerle. What's in the father's hand? ¿Y qué es lo que había en la mano de su padre? His father's wallet. La billetera de su papá. Okay? ¿Ok? His attitude, Su actitud, he goes to his father and he says, "Give me." su actitud era de ir a su padre y decirle, dame. Amen? Amén. He says, "Give me." Lo que él le decía es, dame. Verse 12, if we El could read it. versículo 12. Yeah, verse 12, thank you. El menor de ellos dijo a su padre, papá, Tamam. dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. His attitude Su actitud is take, take, take. era tomar, tomar y tomar. Let me use you and let me abuse you and let me take what I want. Déjame abusar, déjame tomar lo que yo quiero. He is more concerned Él está más preocupado about his father's possessions sobre las posesiones que tenía su padre and his friends, y sus amigos, and he cares more about that than his father. y le importaba más eso que a su propio padre. Amen? Amén. Basically, Básicamente, he's saying to his father, él le dice a su padre, I wish you were dead, desearía que estuvieras muerto, but you're not going to die anytime soon. pero no veo que vayas a morir pronto. And I don't want to wait for you to die. Y pues no quiero esperar a que mueras. Just give me my Así inheritance. que dame mi herencia ya. Wow. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Claro. What would you do ¿Qué harían if ustedes your child came to you and asked you this question? si vinieran sus hijos y le demandaran esto o le hicieran esta pregunta? What would you do, guys? ¿Qué harías? You'd smack him, Alejandro. Boom. Lo ¿Eh? pateas. Pa. ¿Sí? 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 Sí, lo harían. Oh, it's incredible. Es increíble, ¿no? But you know what? Pero ¿saben qué? God the Father El Padre, Dios, is not like you and me. no es como nosotros, como He usted y loves yo. us. Él nos ama. And God the Father knows Y el Dios Padre sabe there's some lessons que algunas lecciones, you can only learn the hard way. algunas veces solo podemos aprender de la manera difícil. And it's going to cost the Father plenty to teach you. Y le va a costar al Padre demasiado que enseñarte. The amazing thing for me Hay cosas increíbles para mí that shows me the love and the heart of the Father que me muestran el amor del Padre hacia mí, para mí. is that He gives him the inheritance. Y entonces Él le da su herencia. Because I don't think anyone in this room would do it. Y yo pienso que nadie en este cuarto le entregaría la herencia a sus hijos.
But this Father does. Pero ese Padre de amor lo Because hizo. the Heavenly Father, Porque el Padre Celestial, He knows. Él sabe. And this Father, He knew Y este Padre sabía that the only way to teach this boy a lesson que la única manera de enseñarle a este hijo una lección was to give it to him era entregarle su herencia and let him go away. y dejar que se fuera. Aileen, remember we talked about the fear we have with our children. ¿Recuerdan cuando hablamos del temor que teníamos? Listen, Escuchen, listen to me, ladies. mujeres, escúchenme. You are growing your children to become independent, not to remain dependent on you. Ustedes están criando a sus hijos para que sean independientes y no dependientes a ustedes. Which means you must let them grow up. Lo que significa que deben dejar que él se levante o crezca. Which means you must let them make mistakes. Que significa que deben dejarlo que cometa algunos errores. And when they make mistakes, Y cuando ellos cometan esos errores, you must not fix their mistakes. no, ustedes no deben ser los que reparen esos errores. They must fix their mistakes. Ellos por ellos mismos deben repararlos. ¿Sí? You must teach them consequences of choices. Debes enseñarle las consecuencias de las decisiones You que must ellos teach them how toman. to take responsibility. Deben enseñarles que deben tomar la responsabilidad. Because that's what God does with us. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Ladies, you raise kids. Men, you raise adults. Mujeres, ustedes crían a los niños y los hombres a los adultos. Because sometimes ladies are not strong enough to let go of the children and to let them face the consequences of their decisions. Porque muchas veces las mujeres no son lo suficientemente fuertes y tampoco les dejan que ellos enfrenten las consecuencias. Because a mother always wants to protect, always wants to keep safe and keep special. Porque la madre siempre quiere proteger y que se sienta especial y la protección de una mamá. But you are like Pero tú eres the person that cuts the cocoon so the butterfly never becomes the butterfly because it doesn't go through hardship. y ahí eres como ese tipo de persona que corta el capullo para que la mariposa no complete su proceso y pueda salir a volar. Don't do your children's schoolwork for them. No hagan la escuela de sus hijos, la que ellos, Don't do your children's projects for them. no hagan los proyectos que tienen sus hijos en la escuela. Help them, but don't do it for them. Ayúdenles, pero no sean los que le hagan todo. If you start doing their schoolwork now, you will do their work for them for the rest of their lives. They'll never know how to earn a salary. They'll never know how to keep a job. Porque si ustedes empiezan con esto de ayudarles a hacerles todo en el colegio, van a tener que hacer su trabajo por el resto de la vida y ellos nunca van a poder ser capaces de cómo ganar un salario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Wow. The father El padre gives this young man his inheritance. le da a ese hombre su herencia. Wow, it's incredible. Increíble. ¿Sí o no? ¿Sí o no? His heart attitude, La actitud de su corazón he's entitled, es entitled. es insensata, He is reckless, es reckless, impulsive. Es impulsiva, He's hungry for money, tiene hambre de dinero, hungry for power. de poder. Otto, give me another word for reckless. Una palabra para reckless. The prodigal son, the younger son, he was hijo wild, pródigo. reckless. Ok.
que no considera las consecuencias. Imprudencia. Ok, inconsciente. Inconsciente de las consecuencias. Okay, excelente. So what does he want? ¿Qué es lo que él He realmente wants quiere? his father's money. Él quiere el dinero de su padre. What does he not want? ¿Y qué es lo que no quiere? He does not want Él no quiere, his father's advice, no quiere el consejo de su padre, his father's counsel. el consuelo de su padre. He does not want his father's ways. Él no quiere la voluntad o los caminos de su sees padre. Él ve The father al padre as an interference in his life. como una interferencia en su vida. See? ¿Sí? People Las like this in the world, personas como estas en el mundo they ignore God. no conocen a Dios, no conocen a Dios. They breathe his air, Respiran su aire, they live on his planet, viven en su planeta, they eat all his stuff, comen todas las cosas, but they don't worry about him. pero no les importa nada acerca de Dios. They only want his blessing, they don't want his presence. Él solo quieren sus bendiciones, mas no su presencia. This younger brother, did not want his father's presence. He only wanted his father's possessions. Este hijo menor no quería la presencia de su padre, él solo quería las posesiones que su padre le ofrecía. Amen. Amén. Oh, how do we know this? ¿Y cómo podemos saberlo? Because as soon as he gets the inheritance, Porque tan pronto como le dieron la herencia, he does two things. hace dos cosas. He sells everything, Vende todo, he gets a pocket full of money, obtiene un bolsillo lleno de dinero and he says, ciao, papi. y le dice, chao papi. Now, Ahora, how does Satan treat his children? ¿cómo Satanás trata a su hijo? John chapter 10, verse 10. Juan capítulo 10, Verse 10. Juan capítulo 10, The 10. thief comes only to steal, kill, and destroy. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Amen. Let us look Miremos at the downward spiral la caída en espiral que tuvo el hijo from verse menor 14 to verse 16. del verso Luke 15, 14 to 16. Lucas. There we go. Okay. So, number one, El número 1, after he's got everything, el ladrón obtiene todo. he squanders the wealth. Sí, se mudó a otro país. Okay. What is that? Ali viver derecho su inherencia. Okay. He squandered his wealth on wild living and he spends everything. Okay. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. See? ¿Sí? Okay. So, one, he takes the money, he spends it. Entonces, lo primero es que él toma el dinero y lo gasta. He doesn't save it. Ni siquiera, no lo ahorra. He spends it on wild living. Él lo gasta de una manera, de un estilo de vida salvaje. Next verse. En el siguiente versículo, Okay. He spends everything he has. entonces, él gasta todo lo que tenía. Then there's a famine in the land. Luego hay una escasez en la tierra en donde estaba. Then he begins to be in need. Y luego comienza a estar en necesidad. Then he hires himself to another person. Luego, Hires. He works for the y foreigner. luego alguien lo contrata para trabajar. Then he feeds pigs. Entonces está ahí alimentando a los cerdos. Then he wants to eat the pig food. Y luego quiere comer la comida de los cerdos. Wow. Wow. From being the son of a great man, De pasar a ser un hombre grandioso, fue de caída en caída en caída. Satan robs, steals, kills, and destroys him. Satanás lo robó, lo destruyó y le quitó todo. Wow. Incredible, eh? Increíble, ¿no? When you're not following God's ways. Por simplemente no seguir los caminos You de know, Dios. for a Jewish boy, Para un chico judío, what's one thing for a Jewish boy to do? What's worse than eating pork?
¿Qué es peor para un judío que comer cerdo? To eat the food that the pig eats. Comer la comida que los cerdos comen. ¿Entiendo? ¿Lo entienden? This is not so kosher. Y esto no es Kosher? nada, This is not kosher food. no es comida A aprobada Jewish por boy Dios. should not be eating pig food. El chico judío no debe comer la comida de los cerdos. See? ¿Sí? Now, Ephesians chapter 1. En Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, from verses 1 to 10, del versículo 1 al 10, it describes describe, a worldly sinner. And it describes us when we were in this place. nos describe a nosotros cuando estábamos en la posición de pecadores. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven. Who's that ruler and who's that spirit? ¿Quién es el espíritu? Who's that spirit and who's that ruler? ¿Quién es el gobernador y quién es el espíritu? Satanás, claro. Claro. Continue at verse 3. Verso. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturales merecedores de la ira de Dios. Pero Okay, so just go back there. regresemos. Does it say there, like the rest, we were by nature deserving wrath? Sí, dice que merecíamos la ira de Dios. Wow. Continue at verse 4. Continuemos. Pero Dios, Pero. Yo, you love that. That gives me hope. Pero. ese pero me da esperanza. Amen. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Amen. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. You know, we forget Ustedes saben que perdonamos, that we were once sinners. que una vez fuimos pecadores. See? We forget. Olvidamos que una vez fuimos We pecadores. forget how bad we were. Olvidamos acerca del mundo malvado, Amen. Amén. Now, Ahora, we said yesterday dijimos ayer that Jesus said to Nicodemus, que Jesús le dijo a Nicodemo, what's the entry point into the kingdom of God? ¿cuál es ese punto para entrar de entrada al reino de Dios? Born again. Repentance. El arrepentimiento. Repent and be born again. Arrepiéntete y nace de nuevo. Amen. Amén. So now let's look. Ahora- This story from verse 17 is such a great example of repentance. Entonces, ahora miremos esta historia en capítulo 17, es un gran ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Versículo 17. Por fina recapa, that one. What does that say? Sí, like, Translate for me the first line. Read it and then translate it. por fin recapacitó y se dijo. So What does it mean? Finally, he made his Finally, he came to his senses. Coming to your senses is the start of repentance. Entonces, darte cuenta, ser consciente, es el inicio del arrepentimiento. It's the starting point. Es el punto de partida. Remember, there was a downward spiral.
Entonces recuerde que él estaba en caída como una espiral. The kingdom of God, the kingdom of Satan always takes you down. Entonces el reino de la oscuridad, Satanás siempre And te God toma meets you hacia abajo. at rock bottom. Y entonces es Dios quien te une, sale al encuentro en ese, como roca. Amen. Amén. Then Y luego, repentance el is arrepentimiento the first step es el primer paso to an upward cycle para of restoration. operar en el círculo de la restauración. Amen. Amén. Okay. Okay. So listen to this. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy Segunda de chapter 2, Timoteo, capítulo 2, verse 25 and 26. versículo 25 y 26. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Whoa! Who gives you ¿Quién te da the ability to repent? la habilidad para arrepentirte? God. Can God repent for you? ¿Es Dios quien se arrepiente por ti? No. No. But can He help you to repent? Pero ¿puede Él ayudarte a arrepentirse? Listen to me. Escúchenme. If you have got a prodigal son or daughter, Si eres el hijo pródigo o una hija this is how you pródiga, must pray for them. así si conoces a alguien, así es como Please, debes Lord orar por Jesus. ellos. Grant them repentance. Debes orar, por favor, Jesús, llámale al arrepentimiento. Bring them to their senses. Tráelos a que se den cuenta. Bring them to rock bottom. Tráelos al fondo de la roca. Amen. Continue on. Continuemos. Verse 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Wow. Wow. Impresionante. Impresionante. See? ¿Sí? Does that say that they will come to their senses? De modo que se, what does that mean? Wake up. Wake up. Come to their senses. Same word. Sí, en la misma palabra de ser conscientes o tomar conciencia. And who has trapped them? ¿Y quién quién los atrapó? Satanás. Satanás. They are sons of Satan. Eran They are hijos, daughters of Satan. hijos e hijas de Satanás. Amen. Amén. So step number 1 in repentance. Entonces el paso número 1 en el You arrepentimiento, must come to your senses. debes ser consciente. o You must darte wake cuenta. up. Debes despertarte. Amen. Amén. Number 2, Número 2. the next step El siguiente paso is to return to the Father. es regresar al Padre. How do you do that? ¿Y cómo lo haces? How you return to the Father? ¿Cómo regresas al Padre? You must take responsibility for your choices. Debes tomar la responsabilidad por tus decisiones. How many people, Otto, ¿Cuántas personas, Joto? they say, there was a famine in the land. Había una familia en esta tierra. Not my fault. No, no es mi culpa. The fault was the famine. La culpa fue de la familia. Is that taking responsibility? Ahí ellos están tomando la responsabilidad. Say it again. The second step in repentance El segundo is paso, returning to the Father. el segundo paso para And arrepentirse when you es, return to the es Father, regresar al Padre. Y cuando regresas al Padre, must take responsibility for your choices. tú debes tomar la responsabilidad You de must tus not blame decisiones. other people. No debes culpar a otras personas. Amén. You must accept responsibility for your decisions. Debes tomar la responsabilidad de tus Was there a decisiones. famine in the land? Había una familia, there was a family. Was there a famine in the land? It's a question. Was there a famine in the land? Había una familia en la tierra Of the young brother, where the young brother was. In the story. donde el hermano menor estaba, había una familia. Hambruna, okay. Había hambruna en la tierra donde el hijo menor estaba. What were you translating? Or family. Not family, famine. Okay, hambruna. Was there an hambruna in the land? Había una hambruna en la tierra. Amen? Sí. Was the hambruna the reason
why the son was in the situation. ¿Era la hambruna la razón por la cual el hijo se encontraba en esa situación? No. No. But sometimes people will not take responsibility and they will blame the hambruna. Pero algunas ocasiones las personas no toman la responsabilidad y culpan a la hambruna. See or no? ¿Sí o no? Oh, listen. Escuchen, People will blame the father. las personas también podrían They will culpar say, al padre. you never should have given me my inheritance. Ay, no, tú no debiste tú no debiste darme la herencia. It's your fault you gave me the money. Es tu culpa por darme el dinero. ¿Sí? Yes or no? ¿Sí o no? Listen, Escuchen, when you need to repent, cuando necesitas arrepentirte, don't blame anyone else. no culpes a nadie más. Don't make excuses. No hagas excusas. You're trying to duck responsibility. Tratas de evitar o evadir la responsabilidad. No. Be honest. Sé honesto. I'm sorry. Lo siento. It's my fault. Es mi culpa. I have done wrong. Me he equivocado. That's what the son does. Y eso es lo que el hijo He hace. doesn't blame the famine. Él no culpa a la He hambruna. doesn't blame the father. Él no culpa a su padre. He takes responsibility for himself. Él toma su propia responsabilidad. Amen. You Amen. need to teach people how to repent. Necesitas enseñarle a las personas cómo pueden arrepentirse. Amen. Amén. Adam and Eve Adán y Eva in the Garden of Eden. en el jardín del Edén. Adam blames Eve. Adán culpó a Eva Eve blames the snake. y a Eva culpó a la serpiente. They don't take responsibility for their own decisions. Ellos no tomaron la responsabilidad de su propia decisión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Genesis 3. Génesis 3. Okay. Genesis 3, 12 to 13 is the reference, but we don't have time to look at it. Que, la referencia es Génesis 3, versículo 12. So what's the first step in repentance? ¿Cuál es el primer paso para el arrepentimiento? Come to your senses. No, Hacerse that's the second step. First step, come to your senses. sí, tomar conciencia, ser consciente. Second step, El segundo paso, return to your father. regresar al Padre. When you return to your father, Cuando regresas al the Padre, first thing you do, la primera cosa que haces take responsibility for your decisions. es tomar la responsabilidad de tus decisiones. Amén. And then number 2, Y luego la tercera confess. es confesar. You must confess. Debes confesar. He says in verse 18, Y dice en el versículo 18, 15, 18, I have sinned he pecado against heaven and against you. en contra del cielo y contra ti. That is Eso. confession. Es confesión. This is how you repent. Y esta es la forma en cómo te arrepientes. John chapter 3, En Juan capítulo verse 20 and 21. 3, no, John sí, 3. Juan 3, 20, 21. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. When your sins are unconfessed, Cuando no confiesas tu pecado, your sins are still in darkness. tu conciencia todavía se encuentra en la oscuridad. Your sins are in darkness. El pecado te encuentras en la oscuridad, se encuentra en la oscuridad. Your sins are in darkness. Si tus pecados están en la oscuridad, Confession la confesión, takes your sin from darkness, la confesión toma tus pecados de la oscuridad brings it into the light. y los trae y los lleva a la luz. And in the light, Y en la luz, God can forgive it. ahí es donde Dios puede perdonarlos. See or no? ¿Sí o no? My friend, Mis amigos, the devil and his demons el enemigo y sus demonios are like cockroaches. son como las cucarachas. Yes, Como las cucarachas. La cucaracha, you know that song. La Okay? cucaracha como la canción. What happens ¿Y qué sucede to la cucarachas a las cucarachas? ¿Qué when you les, put the light on? cuando les pones la luz? Se va, They're gone. se van. See or no? ¿Sí o no? You see, the devil does not like the light.
Y es por eso que al enemigo no le And when gusta la you bring your luz. sin into the light, Y entonces cuando traes al pecado a la luz, the big cockroach, Satan himself, la, the biggest cockroach himself, la cucaracha por ella misma, Satanus, Satanás, he must run away from the light. debe huir de la luz. And his demons Y sus demonios must run away from the light. deben huir de la luz, huyen de la luz. Wow, Wow, it's a great picture, hey? es un gran panorama, una gran imagen. Amen? Amén. Okay, so when you are confessing, Entonces cuando confiesas, you're taking it out of darkness sales o te toman fuera de la and you bring oscuridad it into the light. y entras a la luz. And the devil must run away. Y ahí es cuando el enemigo debe huir. While your sin is in darkness, Mientras tus pecados estén en la oscuridad, the cockroaches are all over you. las cucarachas están ahí sobre ti así. See? The devil condemns you. He says you're bad. El enemigo Look, you te did this. condena, You bad person. estás You're siendo no mal, good. eres una You mala belong to persona, me. no eres bueno, perteneces a mí. Wow. See? Sí. Woof. And then Y you're luego- crawling to Jesus. Y vas ahí arrastrándote hacia Jesus, Jesús. I'm coming into the Oh light. Jesús, Jesus, vengo a la luz, I'm Jesús. free. The cockroaches are gone. Ya soy libre y todas esas cucarachas ya se han ido. You know what happens in some churches? Ustedes saben qué es lo que sucede en algunas Listen iglesias. to me, pastors. This is the first time I've ever thought about this. I'm having a revelation now. Oh, this is powerful. Pastores, escúchenme porque esta es la primera vez que esto se me viene a la cabeza. Es una revelación Oh, this is amazing. increíble. So the younger brother went from the darkness to the Father, to light. Amen. Entonces To Jesus, to the kingdom. el hijo menor sale de la oscuridad a la luz, donde está el Padre, el reino de He Dios. finds freedom. Encuentra la libertad, But listen to this. pero escuchen esto. You're a younger brother. Eres el hermano menor, You're full of the cucarachas. estás lleno de cucarachas Now you want to confess, y ahora quieres confesar, but you go pero vas to the older brothers, al hermano mayor, the religious. al religioso. So now you're not going to light. Ahora ya no estás dirigiéndote a going la to the luz, kingdom of God. ya no estás viendo al reino de You're going Dios, from one part of darkness estás ahí en una parte de to oscuridad another part of darkness. para ir a otra parte But de you la think you're oscuridad, going to the light. pero piensas que estás So you yendo a la take your luz. cucarachas Entonces tomas las cucarachas and you come to the another cucaracha y vas a la otra parte donde hay a otra and you cucaracha confess. y confiesas, And that cucaracha is sitting there. y la cucaracha todavía also got cucarachas. está ahí. He says, oh, you're bad. Entonces las cucarachas te vuelven y te dicen, eres malo, Oh, and he condemns you. y te condenan. He gossips about you. He tells everyone else, wow, this person, he did this, he did that. Y chismosean sobre ti y le cuentan a todo el mundo, ay, esta persona hizo esto y esto. Gossip, Chismes, judgment. Oh, you terrible, juzgamiento. Oh, no, no, unclean, eres stinky, impuro. piggy smell Y hueles feo. from the pigs. Hueles a cerdo. The person goes from worldliness La persona va del mundo to religion, a la religión thinking they're coming to God, pensando que están yendo a Dios. wanting God. Ah, They're wanting God, ellos quieren a Dios, but they find religion pero encuentran a la religión. and they got no hope. Y entonces ya no tienen esperanza. Is your church Si tu iglesia an older brother church es como el hermano mayor or a kingdom of God, o kingdom es, of light church, o es como el reino de Dios, el where the reino de cockroaches justicia, run away? en donde las cucarachas tienen que huir. I've never seen that before. Nunca lo había visto de esta manera. What is the environment ¿Cuál es el ambiente which we are creating at church for people to confess their sin?
cuál es el ambiente que estamos creando en nuestras iglesias para que las personas puedan confesar. Important. Importante, Because we want them free. porque queremos que sean libres. Are you with me? ¿Están conmigo? Okay. ¿Ok? So, so you come to the Father, you return to Him, you take responsibility, Vienes al Padre, regresas a Él, tomas tu confess your responsabilidad, confiesas tu pecado you say what you've done wrong. y dices lo que has hecho mal. Then the next step, Entonces luego el próximo paso, you must ask for forgiveness. debes pedir perdón. Amen? Not just confession. No solo la You confesión, must say what you've done, debes decir lo que has hecho and then you must say, now, please, y debes decir, por favor, forgive me. perdóname. Amen? Amén. John chapter 1, 1 John 1, Primera de verse 9. Juan, versículo 9. Uno, sí. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amen? Amén. Amen. It's amazing, isn't it? Es increíble, ¿no? That's how you get forgiveness. Y así es como obtenemos el perdón. So he got up, verse 20, Acts 15, verse 20. Él se levanta en el Sorry, verso... not Acts, Luke 15, Sí, verse sí, 20. Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Amén. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. He was dead, Él estaba muerto, but now he's alive. pero ahora vive. The lost son returns to his El father. hijo que estaba perdido Amén. ahora regresa a su padre. Amen? Amén. But, Pero, you know what the problem is? ahora el problema es, He still does not know his father's heart. el problema es que él aún no conoce el corazón de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué? What does he ask his father to do? ¿Qué es lo que él le pide a su padre que haga? Like, become him a worker. Yes. Make me like Hazme, one of your hired men. hazme como uno de tus trabajadores. What has the younger brother got faith for? ¿Qué era lo que el hijo menor... Say it again, the last What has he got faith for? What's he asking the father for? ¿Qué era lo que él le estaba pidiendo a su Is padre? he asking the father to make him a son again? Or is he asking the father to make him a hired hand? ¿Qué era lo que él le estaba diciendo? ¿Hazme otra vez mi hijo o hazme un trabajador o un jornalero? Worker. So listen, Escuchen. this guy, this younger brother, Este chico, el does hijo not know menor, the heart of his father. no conoce el corazón de Because su what he's padre. got faith for Porque ese corazón es fiel. is to become a religious slave. Él estaba pensando en convertirse en un esclavo de la religión. I've done wrong. Me equivoqué, I've sinned. he pecado, I need to pay for my sin. necesito que pagues mis pecados. Pay, pagar. Sí, pagar por mis pecados. I need to be religious Yo necesito I ser need to religiosa. Yo necesito trabajar for my salvation. para poder ser salvo. See or no? Ese era el pensamiento del He hijo has menor. got faith. Sorry. Yeah, go. He has got faith Él tenía esa creencia, esa fe to become an older brother. de terminar convirtiéndose en el hijo mayor. He does not have faith Él no creía o no tenía fe to become a son in the kingdom of God. de que él podía convertirse en un hijo del reino de Dios. Wow, Wow, that's interesting. eso es interesante. People that come out of the world Personas que salen del into mundo our churches, a nuestras iglesias, they're not thinking kingdom of God. ellos no están pensando como en el reino de Dios. They're thinking religion. Ellos tienen en su mente la religión. And our jobs
Y nuestro trabajo is not to make them religious slaves. no es hacerlos esclavos de la Our religión. jobs Nuestro trabajo is to make them sons and daughters in the kingdom of God. es hacerlos hijos e hijas del reino de Dios. You understand that, Otto? ¿Lo entiendes, Otto? Wow. Incredible, eh? Look at what he says. Entonces miremos lo que dice. I'm no longer worthy to be called your son. Ya no soy más digno de que me llames tu hijo. Is that what it says there? Sí, ya no merezco que se me llame tu hijo. I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. Was he ever worthy? ¿Qué es lo que le hacía digno o le hacía un hijo digno? No. You. Are you ever worthy to become a child of God? ¿Tú eres digno de convertirte de un hijo de Dios? No. No. What makes you worthy? ¿Qué es lo que te hace digno? Jesus. Jesús. Amen. Amén. You are unworthy. Porque somos indignos. Not what makes you worthy, No es lo que te hace digno, who makes you worthy. es quién te hace digno. Amen. Amén. And the answer to that is Jesus. Y la respuesta a eso es Jesús. Amen. Amén. You see, in the beginning, Como ustedes pueden ver en he el was saying to his comienzo, father, él le estaba diciendo a su padre, give me. dame. Now he's saying, make me. Ahora él está diciendo, hazme. Let God the Father Deja que Dios Padre make you te haga, into the person he wants you to be. te convierta en la persona que Él quiere que tú seas. Wow. Incredibly. Increíble. You must know Debes saber your identity tu identidad. as a child of God and of his kingdom. Debes conocer la identidad que tienes como hijo de Dios en su reino. You're not a religious slave. No eres un esclavo de la religión. You are a son and a daughter in the kingdom of God. Tú eres un hijo y una hija en el reino de Dios. You are a royal priest Tú eres el real sacerdocio in the kingdom of God en el reino de to Dios rule on this earth para gobernar sobre esta tierra and to serve him. y servirle a Él. Amen. Amén. The Father El Padre restores restaura the younger son al hijo menor, into the kingdom of God. al hijo menor y lo entra o vive en Into el his reino de kingdom. Dios. Lo hace parte de su Can we reino. read Matthew 21, verse 28 to 32? Mateo 21, del verso 28 al 32. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero contestaron ellos. Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Wow. Wow, 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 wow. Amen. Amén. Verse 32. Porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Wow, 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 wow. We need to repent and believe. Necesitamos arrepentirnos y creer. That's the gospel. Ese es el evangelio. Amen. Amén. The one son says, I will go. The one son says, the hijo. religious, I will go. El religioso dijo, yo voy, They don't go. pero no fue. The prostitute said to Letus, I won't go.
Las prostitutas y los recaudadores de impuestos dijeron, no, yo no voy. But then they go Pero luego decidieron ir. and they are justified. Y ahí es cuando fueron justificados. Amen. Amén. So that's the repentance. Y eso es arrepentimiento. Can you see the steps of repentance? ¿Pueden ver los pasos del arrepentimiento? Amen. Amén. Now the restoration. Ahora viene la restauración. The father restores the younger son into his kingdom. El padre restaura a su hijo menor a su reino. Entry into the kingdom. Entrar al reino, la entrada al reino. You must be born again. Para entrar al reino debemos nacer de nuevo. John 3:3. En Juan 3:3. Jesus replied, I tell you, there we go. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Number 2. The Father rescues us from the kingdom of darkness and he brings us into the kingdom of the Son whom he loves. Número 2, el Padre nos rescata del reino de la oscuridad y nos trae al reino de su Hijo, la Amen. luz. Colossians 1 verse 13 and 14. Colosenses 1, versículo 13 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Amen. en quien tenemos redención y perdón de pecados. Amen. So you get born again Entonces nacemos de and you nuevo get transferred y somos transformados, from the kingdom of somos darkness. transferidos del reino to de la the kingdom of oscuridad light. al reino de la luz. Number 3. Y número The 3, Father el Padre gives us nos da a kingdom identity. una identidad del reino. Amen. Amén.